Hoy les voy a contar cómo era mi vida antes del minimalismo y cuáles fueron las razones por las cuales elegí una vida más simple y más minimalista. La razón principal por la cual empecé a adoptar este estilo de vida, por la cual empecé a practicar el minimalismo y empecé a depurar mi casa, fue básicamente porque iba a mudarme. Habíamos tomado esta decisión después de haber vivido durante varios años en una casa y justamente en este año, antes de mudarme, en el 2016, me había topado con los minimalistas, con este estilo de vida, con Marie Kondo, y a raíz de todo eso me fui planteando si no quería vivir de otra manera en mi nueva casa. Así que en el momento en que encontramos esta casa de nuestros sueños, que es el departamento donde vivo hoy, fue donde empezamos como pareja a plantearnos qué cosas de aquellas que teníamos en esa vieja casa queríamos mantener y cuáles no valía la pena llevarnos a nuestro nuevo departamento. Además que siempre es más costoso llevar más cosas y sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener que lidiar con esas cosas que no queríamos y que no usábamos. Así que era algo completamente innecesario el hecho de llevar cosas que no nos servían. También otra razón que me llevó a adoptar el estilo de vida minimalista en esta época fue que necesitábamos controlar más nuestro dinero. Al mudarnos íbamos a convertirnos en financieramente independientes al 100% y por esa razón era tan importante para nosotros generar un presupuesto y adaptarnos a él. Yo en ese momento había dejado mi trabajo hacía un año o dos y estaba como en esta senda de emprender y a la par estudiar, por lo cual no estaba generando casi ingresos, entonces mi pareja era quien tenía que mantenernos en algún punto. Y eso nos llevó a controlar más los gastos y a dejar de comprar cosas innecesarias. Nos llevó a ser más conscientes de nuestro consumo. Además, a todo esto nos venía bien tener un dinerito extra para la mudanza y para todos los gastos, porque también teníamos que poner como un dinero al principio, porque la casa como que era nueva y había que dar de alta todos los servicios, la luz y no sé qué, y había que pagar unas licencias y por lo tanto hicimos bastante dinero vendiendo cosas en Wallapop. Hemos vendido patines, hemos vendido, no sé, algún mueble seguramente, hemos vendido una bicicleta estática, hemos vendido también la PlayStation y los juegos de la PlayStation y muchísimas cosas más que ahora ni me acuerdo. Pero sí que me acuerdo que ese dinero nos vino bien. Y esto de plantearnos qué cosas podemos vender que no usamos fue también como el primer paso para el minimalismo, darnos cuenta de que había muchas cosas que teníamos y que no nos hacían falta y que con eso podíamos ganar este dinerito extra. O sea que ese fue el punto de intersección donde yo diría que pasé de maximalista a minimalista y en este video en concreto quiero contarles ¿cómo era esa Paula maximalista? ¿Cómo pensaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo era mi vida antes del minimalismo? Pero antes de contarles cómo era la Paula maximalista, tengo que hacer un inciso para agradecer al sponsor de hoy, que es Cambly. Ya les hablé varias veces de Cambly y la verdad es que es una plataforma que me encanta. Gracias a ellos aprendí realmente a hablar inglés porque aprendes a hablarlo con personas nativas. Lo mejor de todo es que son clases 1 a 1, 100% personalizadas. Hay miles de tutores que puedes elegir y lo bueno es que Cambly está adaptado a todos los niveles, desde lo más principiante hasta lo más avanzado, incluso si necesitas por ahí aprender inglés para negocios o simplemente si querés mejorar tu nivel de inglés para el colegio, la universidad o para conocer personas nuevas. Well, thank you so much, Andrea. It was very lovely to meet you. You're welcome. It was my pleasure. Have a beautiful day. You too. Bye bye. Ciao, ciao. En este mes de septiembre, todos los que creen una cuenta gratuita en Cambly van a recibir un paquete llamado Cambly Fluency Pack. Cuenta con material de lectura, gramática, lecciones en video, un cuaderno de ejercicios y espacio para hacer preguntas con tutores nativos de Cambly. Así que para ganar todo eso y tener tu clase gratuita en Cambly, no te olvides de usar mi código PaulaSimplePack haciendo clic en el link que te voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Ahora sí te voy a contar cómo es que era la Paula maximalista. Si había algo que pasaba con esta Paula de antes, que vivía una vida como con más excesos,
era que nunca tenía que ponerme, nunca tenía la sensación de que tenía ropa suficiente. Y lo peor de todo es que abría mi armario y la ropa se me caía encima. Y es más, no solo tenía un armario, tenía 3 absolutamente repletos. Esto no me ayudaba ni siquiera a tener un estilo propio, era como un cambalache mi ropa, nada combinaba con nada. Y por eso siempre sentía esto de que no tenía que ponerme. Además de que guardaba todos los talles posibles porque había engordado mucho en un momento y después había adelgazado, entonces tenía tallas desde la 44, que es lo máximo que llegué a usar, hasta la talla 38 y tenía todo eso metido en mi armario, todo mezclado. Tenía ropa que no me gustaba pero la seguía guardando, tenía ropa de hacía años y la seguía guardando a pesar de no usarla. Tenía ropa que me habían regalado y que tampoco me gustaba, pero la seguía guardando. Y a mí lo que me salvó en este caso fue conocer el proyecto 333 o el armario cápsula. Obviamente me funcionó y eso hizo que me animara a depurar más mi ropa, a quitar toda esa ropa que no servía, que no necesitaba, que estaba básicamente ocupando lugar en mi armario. Además, como un beneficio extra, me empecé a dar cuenta de qué prendas eran las que me gustaba usar, qué prendas me aportaban mayor comodidad y por ejemplo me había dado cuenta de que yo toda la vida había odiado planchar. Y una solución minimalista a este problema de que se me acumulaba tanta ropa para planchar era que podía dejar de comprar prendas o telas que se arrugaran fácilmente. Y me pareció una idea genial que además me empezó a ahorrar muchísimo tiempo en una actividad que ni siquiera disfrutaba. Así que casi que la dejé de hacer y desde ese momento que no plancho mi ropa. Otra cosa que le pasaba a esta Paula maximalista es que no sabía lo que tenía en casa. Justamente en el momento de ponerme a ordenar para planificar un poco la mudanza, empezar a poner las cosas en cajas, me di cuenta de esta acumulación que yo había hecho durante tantos años. ¿Por qué? Porque encontré cosas que pensaba que algún día había perdido o encontré cosas que ni siquiera sabía que tenía en mi casa. Eso me ayudó como a hacer un clic en mi cabeza de pensar, pará, si no sé ni siquiera que tengo esto en casa o esto pensaba que lo había perdido y después lo volví a comprar o eso, lo di por perdido y chau y nunca más lo pude usar, pero en realidad sí que estaba en casa. Esto significará algo, ¿no? Algún problema acá hay, porque esto no es normal. Ahí empecé a darme cuenta del exceso que tenía en casa, de que tenía demasiadas cosas. Si uno no sabe lo que tiene en casa, quiere decir que tiene demasiado. Y eso me ayudó a cambiar un poco la perspectiva. A partir de ahí empecé a tratar de siempre saber lo que tengo en casa y cuando no lo sé o cuando encuentro cosas que no sabía que tenía en mi casa hoy por hoy, ahí digo, ups, me parece que acá necesitamos hacer algún tipo de limpieza porque estamos empezando a acumular sin darnos cuenta. Otra cosa que le pasaba a la Paula maximalista es que nunca podía mantener la casa ordenada. Era algo imposible, misión imposible. La verdad es que lo intentaba y le ponía mi mayor esfuerzo, pero cuando me ponía a ordenar quizás una habitación, pasaba a la siguiente, la anterior habitación ya, o sea, ese mismo día se había desordenado. Y lo que me pasaba es que tenía tantas cosas que al final no sabía dónde guardarlas. Entonces todos los armarios estaban a rebosar, todos los cajones estaban llenísimos, se atoraban, no había espacio suficiente. Siempre pensaba que necesitaba quizás un armario más o una cajonera más, una habitación más. Nunca me era suficiente y eso que ese piso que teníamos antes era más grande en metros cuadrados que el que tenemos ahora. Y en algún punto eso me ayudó también a pensar en minimizar, pensar en, bueno, no me puedo llevar todas estas cosas al piso nuevo. O sea que me ayudó en ese sentido el hecho de reducir los metros cuadrados en los que vivíamos. Y como siempre les digo, cuando tenemos menos cosas y tenemos un espacio más reducido, siempre el orden termina como siendo una tarea más fácil. Ojo, no quiere decir que hoy por hoy también tenga mi desorden. También siempre estoy como lidiando con el orden porque no soy de por sí una persona ordenada, me cuesta el orden, pero gracias a tener una vida minimalista y una casa un poco más minimalista y tener menos cosas, el orden se me hace una tarea más sencilla. Otra cosa que le pasaba a la Paula maximalista es que era una persona adicta a las rebajas. Tanto de ropa como de decoración de la casa, como, no sé, papelería, cualquier cosa que viera en rebajas o de oferta,
Paula iba a comprarla. No importa si la necesitaba o no la necesitaba. Eso no era algo que me preguntaba. No importaba si era algo que me gustaba o que no era que me gustaba. Si estaba barato, lo compraba. Y me acuerdo, por ejemplo, un día en H&M que había unas bailarinas o unas chatitas que eran de color turquesa, que eso es más difícil de combinar, imposible, pero costaban 3 euros. Entonces dije, no, es imposible que deje pasar esto. O sea, es mi talle y valen 3 euros. Y obviamente me las compré y me las llevé a casa. Pero ¿qué pasó? Que creo que nunca, jamás en la vida las estrené, porque eran muy difíciles de combinar y encima, en el fondo, yo no me lo quería como decir y contarme la verdad, pero en el fondo no me gustaban. Así que muy triste eso de comprar solo porque las cosas son baratas. Luego con el tiempo y con el minimalismo me di cuenta de que eso no es bueno. Cuando todo es tan barato, no suele tener la calidad que se espera y la calidad que va a hacer que eso dure varios años y que lo haga sostenible. Y por eso en general cuando uno compra barato las cosas suelen durar muy poquito. Muchas veces me ha pasado de comprar cosas y que se me hayan estropeado al día siguiente o a los pocos usos. Eso me pasaba mucho con la ropa de Primark, por eso también dejé de comprar en Primark. Y bueno, básicamente era como una adicta a las ofertas. Una cosa también muy graciosa que le pasaba a la Paula maximalista y a mi pareja también cuando era maximalista era que cuando teníamos que depurar algo o organizar algo, veíamos que había cosas que no usábamos, lo que hacíamos era agarrar esas cosas, ponerlas en el coche, nos íbamos a la casa del pueblo y ahí las dejábamos cual trastero. No sé para qué realmente, quizás pensábamos que algún día las íbamos a necesitar, pero la verdad es que pronto la casa del pueblo se volvió como un caos total de tantas cosas que metíamos y metíamos y metíamos, pero en realidad nos dimos cuenta de que pasaban los años y nunca volvíamos a buscar esas cosas. Es más, cuando íbamos a la casa del pueblo no usábamos esas cosas que decíamos, bueno, las dejamos ahí por si acaso allá las usamos. Y la verdad es que no las usábamos. Lo que pasa, creo que es difícil contarse verdad y es difícil desapegarse de las cosas, deshacerse de las cosas para siempre. Era una especie de mecanismo para no trabajar del todo el desapego. Otra cosa que le pasaba a la Paula maximalista es que le ponía demasiado peso a lo material. Es más, pensaba sin saberlo que lo material me definía. Es como si hasta ese momento hubiera construido toda mi personalidad en base a lo que tenía. Y solía soñar siempre con cosas materiales. Por ejemplo, tenía este sueño de tener una cartera de Chanel. Y obviamente, no sé si algún día me la podía permitir, pero si no, mi sueño era, bueno, por lo menos comprarme una de imitación. O soñaba con un vestidor gigante, como esos que veía en YouTube, de, no sé, estas youtubers que tenían también colecciones gigantes de maquillaje, que realmente envidiaba y siempre quería tener un poquito más de ropa, un poquito más de maquillaje, un poquito más de dinero para poder comprarme todo eso que quería comprarme. Pero en el fondo hoy veo que esas ansias de siempre querer más y de nunca tener suficiente, lo que escondían en realidad o lo que me pedían a gritos era que mirara hacia mi interior, que mirara mi valía. ¿Por qué estaba poniendo yo tanto la valía en las cosas exteriores? Quizás en el fondo eso lo que decía es que tenía bastante inseguridad por dentro, que no me creía una persona valiosa. Así que con el tiempo el minimalismo material, el minimalismo de analizar mis cosas, me llevó también a un minimalismo mental. Otra cosa que también me pasaba muchísimo es que compraba cuando estaba triste o cuando estaba aburrida. Como que mi salida preferida era ir al shopping, ir de compras, y siempre que iba a las tiendas terminaba volviendo a mi casa con una bolsita. Lo que pasa es que lo más triste de eso es que sí, en el momento era como una alegría, ¿no? De, ay, qué bueno, a ver esto, a ver lo otro, una distracción. Y me sentía bien cuando iba a la caja y me llevaba mi bolsita. Pero cuando llegaba a casa, realmente esa bolsita, no sé, la dejaba arriba de la cama o arriba de una cajonera o adentro del armario. Y por ahí pasaban días o pasaban semanas o pasaban meses incluso, y a veces ni siquiera abría la bolsa ni estrenaba aquello que me había comprado. Y esa alegría era bastante efímera, no llenaba ese vacío
que yo pretendía llenar, quizás inconscientemente. Otra cosa que le pasaba también a la Paula maximalista era que le encantaba organizar, le encantaba, porque veía un montón de videos en YouTube de cómo organizar, cómo poner esto más lindo, cómo hacer cosas DIY para tener todo más ordenado y poner separadores y cajitas y no sé qué, pero nunca me había planteado el hecho de depurar y desechar antes de ordenar. Hasta que no descubrí a Marie Kondo, no leí el libro de la magia del orden, no empecé a ver videos en YouTube sobre este tema, nunca se me había ocurrido que tenía que tirar y donar antes de ordenar. Así que una vez que entendí que la clave de organizar la casa estaba en primero desechar, no fue que se me abrieron los ojos y empecé a depurar todo aquello que no me servía. Y entonces empecé a sentir esta ligereza en mi casa, este peso que me saqué de encima. Realmente siento que conforme fui depurando y organizando mi casa, quitando lo que no usaba, teniendo menos cosas, es como que retomé el control de mi vida en algún punto. Y eso es mágico. En ese sentido el minimalismo es mágico. Si te pones a depurar, a desechar, a realmente quitar el exceso, te cambia 100% la vida. Así que básicamente esa era la Paula maximalista. En este video me apetecía como mostrarte un poco esa otra cara antes de haberme vuelto minimalista o haber adoptado este estilo de vida. Espero que te haya gustado el video y espero que me cuentes también en los comentarios cómo eras vos antes de ser minimalista, cómo era tu versión maximalista antes. Y también te recomiendo que veas el video de cómo pasé de acumuladora a minimalista en tan solo un mes, porque ahí te cuento como con más detalle toda esa situación con la mudanza, todo ese proceso, así que no te olvides de ver este video acá. Por supuesto, no te olvides de regalarme un me gusta en este video si es que te gustó y te aportó valor. También puedes compartirlo con alguien a quien sepas que le puede servir y también te puedes suscribir al canal dándole al botoncito rojo porque es gratis. De mi parte nada más, yo te mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Chao!